Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a hablar sobre un tema importantísimo, la oración. Hermanos, en estos tiempos turbulentos que vivimos, donde ahora aquí en Estados Unidos, por lo menos, no solamente la pandemia, pero se suma todo esto de las protestas que están ocurriendo, y es de suma importancia que nosotros podamos estar orando por toda esta situación. El pasaje que vamos a ver hoy se encuentra en Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Todos conocemos que después de la última cena, el Señor va a este lugar que se llama Getsemaní para orar. Un tiempo de tensión, de tristeza. Es interesante porque el nombre Getsemaní significa lagar o prensa de aceite. Sin duda, el Señor estaba bajo mucha presión y tristeza. Hermanos, el Señor va a invitar a Pedro, a Jacobo y a Juan, que son los dos hijos de Zebedeo, como dice en el versículo 37 y 38, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, dice: comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor les pide que velen con Él. La palabra velar o velar significa o quiere decir estar despiertos, estar alertas. Y me llama la atención de este pasaje el versículo 40, donde dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Muchas veces tenemos problemas, dificultades y hacemos muchas cosas tratando de solucionarlo, comentamos sobre el asunto, hablamos con otras personas, pero en realidad lo primero que deberíamos hacer es orar. Qué interesante que nuestro Señor Jesús, en un tiempo de tanta presión, imagínese tener que ir a la cruz del Calvario, iba a ser entregado para ser crucificado. Entonces Jesús, en medio de tanto dolor y tristeza, ¿qué hizo? Dice la Biblia, como leímos, que Jesús se postró y oró al Padre Celestial. Ve el versículo 39 nuevamente, donde dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, dedicó un buen tiempo para orar, ¿cuánto más nosotros necesitamos orar? Cuando las circunstancias te ponen de rodillas, es un buen momento para orar. Muchas veces gastamos demasiado tiempo hablando de una circunstancia, de un asunto, de una dificultad, pero tristemente oramos poco sobre ese asunto. Como lo hizo el Señor en los tiempos difíciles, lo primero que debemos hacer es orar. No hay nada que sea tan pequeño para el Señor que a Él no le interese. Tampoco hay un problema tan grande o una crisis tan grande que sobrepase su poder. Me encanta ver cómo el Señor Jesús oró, porque esta es otra lección importante. En el versículo 39, cuando Él dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Esta copa se refería a el trago amargo que el Señor tenía que tomar de ir a la cruz del Calvario para morir por ti y por mí. Esto habla de los padecimientos que implicaba el hecho de que el Hijo de Dios, sin pecado, sin mancha, siendo justo, tomase sobre sí mismo el pecado de la humanidad. Y también ahí en el versículo, la otra frase del versículo 39 dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, aunque esto era algo desagradable, sin embargo, Jesús se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre. La fe, hermanos, en nuestro Salvador y el orar en su nombre son cosas maravillosas, son cosas dignas de alabanza, pero asegurémonos siempre de pedir conforme a su voluntad. Cuando yo sujeto mi petición a la voluntad de Dios, estoy reconociendo que Él es soberano y tiene el control. Eso es fe. Estoy reconociendo que Él es sabio y Él no se equivoca, que Él sabe mejor que yo lo que es mejor para mí. Por eso, en 1 de Juan 5:14 dice la Escritura: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, cualquier cosa, no, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso toda petición debe hacerse de tal manera que refleje la actitud de Jesús, quien dijo a su Padre: no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Hermanos, la clave de toda oración debe ser: hágase tu voluntad. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu ejemplo en un tiempo tan difícil, de tanta presión, allí en el huerto de Getsemaní, antes de ser entregado, antes de ser traicionado, para ir y tomar la copa amarga del sufrimiento que tenías que pasar para salvarnos. Señor, ayúdanos siempre a buscar hacer tu voluntad y a orar conforme a tu voluntad, confiando en que siempre tú tienes lo mejor para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.